Si la vacuna funciona y ya la mayoría de la población está inmunizada, que no es cierto, en la mayoría de los países no es cierto, ¿hay que seguir presionando a los no vacunados? Sí, porque siguen siendo la mayor fuente de contagio y siguen siendo los que más están presionando el sistema de salud. O sea, lo que tú me estás diciendo es que como la mayoría de las personas respetan las reglas de tráfico, hay que seguir presionando a los que se pasan los altos, andan a 300 kilómetros por hora corriendo el peligro de atropellar niños. La respuesta es sí. Por supuesto que hay que seguirlos presionando. No es asunto de ellos, no es una cuestión de libertad personal, vamos a repetir hasta el cansancio. Es una cuestión de responsabilidad social. No puedes poner en peligro la salud de la gente, no puedes andar a mayor velocidad que el límite de velocidad, no puedes pasarte los saltos, no puedes robar, no puedes violar, no puedes matar, no puedes dejar de pagar tus impuestos, no puedes escupir a la gente en la calle. La libertad tiene los límites que son el precio que pagas por vivir en sociedad. Y esto los presuntos libertarianos, estos libertarianos que se ajustan a las leyes y que luego dicen que hay que mantener las leyes, olvidan que vivir en sociedad tiene un precio. Vivir en sociedad requiere que entres en un contrato con el resto de las personas a tu alrededor. En el pasado te echaban del pueblo, nada más. Hoy no pueden echarte del pueblo porque podemos darle la lata o podemos ejercer las leyes en tu contra. Y cuando no hay leyes, puedes tener el desprecio de todos nosotros. Pero para tener el derecho a vivir en sociedad, para tener el derecho a disfrutar de los bienes comunes que tiene cualquier sociedad, el pavimento de las calles, la iluminación de las calles, el agua, la policía que te cuida, que no te roben los bomberos, que si te quema tu casa te tratan de apagar el fuego, el respeto de otros que no te van a escupir a la cara en la calle, porque hay un contrato social mediante el cual ellos no te escupen, tú no les escupes en la calle, tú no les robas la cartera, ellos no te la roban a ti, etcétera, etcétera. La vida en sociedad no es un derecho que comporta obligaciones. Y esas obligaciones son las que están tratando de eludir de repente una ultraderecha libertariana, en el fondo autoritaria, pero que para ubicarse en el imaginario popular se presenta como antiautoritaria, se presenta como libertaria. Es esa gente que habla de libertad, pero no demasiada, pero solo para mí. Yo tengo libertad de no vacunarme, pero tú no puedes tener libertad de estar a salvo de mí y de mi agresión. No, mira, no, es que la vida en sociedad requiere que hagamos ciertas cosas que pueden no gustarnos. A los nudistas no les gusta ponerse ropa para salir a la calle. Gente que se siente muy cómoda en pelota. Pero les hacemos que su libertad se vea limitada porque hay personas a las que no les gusta verlos en pelota por la calle y de momento, mientras no cambien las reglas sociales, que pueden cambiar, de momento, pues se considera inapropiado salir sin ropa a la calle. Al mismo tiempo, si tu perro hace caca en la calle, tu obligación es levantarla. La libertad que tienes tú de tener un perro que cague en la calle no quiere decir que eso no implique la responsabilidad de levantar las heces, meterlas en una bolsita, tirarlas a la basura donde será reciclada o compostada o por lo menos alejada de donde estamos todos. Vivir en sociedad es un premio cotidiano que nos ganamos al hacer lo necesario para vivir en sociedad nosotros. Y nos permite además el derecho de exigirle a los otros. De allí que el individualismo tipo Ayn Rand, del que ya hablé en un video, es una barbaridad sociopática. Porque tú solito con tu libertad y tu individualismo te me vas al bosque y no duras 3 días. No puedes llevar un arma, el arma la construyó otra persona. No. En pelota, si consigues un palo, te defiendes con el palo. Absolutamente desprovisto de todo lo posible de tu sociedad, pero de todos modos vas a llevar los conocimientos que otros crearon y que tú te has apropiado como parte de la sociedad. Pero bueno, con esos conocimientos vete en pelota al bosque. No duras 2 días.
no dura esos días. El ser humano vive porque es un animal social. El ser humano ha conseguido progresar, ha conseguido prosperar, ha conseguido florecer porque es un animal social. Y eso tiene un precio.